Estamos con María Luisa Méndez, directora del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social y doctora en Sociología por la Universidad de Manchester en el Reino Unido, sobre su libro que se llama The Politics of the Elite. Me lo pusieron en inglés. Está publicado en inglés originalmente, Está ¿no? publicado en inglés originalmente, sí. Perfecto, pero es como la política de las élites. Sí. ¿Podríamos traducirlo así o no? Sí, es sobre la visión política ampliamente, ¿sí? No solamente la militancia, el voto, sino cómo se socializan los grupos más privilegiados en orientaciones, disposiciones y prácticas políticas muy tempranamente. Esto es muy interesante, sobre todo hoy día que estamos mirando hacia la élite de una forma bien particular, sobre todo por los últimos casos de corrupción que se han destapado, ¿no? En el que unos y otros se están moviendo ahí en una especie de impunidad, o es la impresión que nos da a quienes miramos hacia ahí, ¿no? Sí, bueno, nosotros tratamos, este es un libro académico, es una investigación académica y bueno, les agradezco mucho esta posibilidad porque permite llevar el libro a una discusión pública que conecta muy bien también con lo que estaban conversando en el segmento anterior, ¿no es cierto?, en donde veíamos mujeres movilizadas, activas, participativas políticamente, ¿verdad? Y en este libro nosotros tratamos de entender cómo se gesta aquello también tempranamente en la crianza de los sectores más privilegiados y cómo también involucra lo que decías tú, Alejandra, ciertas visiones de mundo, ciertas visiones sobre lo que es legítimo, sobre lo que es justo, ¿verdad? Y desde luego el papel que le cabe a estos grupos en el liderazgo de ciertas visiones de sociedad. Entonces, y como un poco exagerando quizás el argumento, pero un poco como hay una visión sobre ciertas prácticas como más normales, más habituales, ¿no es cierto?, que de repente se pueden mirar desde lejos y uno dice, bueno, en realidad esto es más normal para ciertos grupos, ¿verdad?, que para el conjunto de la sociedad. Yo me acuerdo que hay una frase que a Hassan le gusta mucho decir, que un país donde desarrollado no es un país donde todos tienen auto, es un país donde las élites también utilizan el transporte urbano. Sí. Y eso, no sé si a ti te pasa, Rodrigo, también. Sí. Nosotros que trabajamos en televisión con personas que efectivamente llegaban en algún momento a ganar mucho dinero, no sé si poder decir que pertenecían a esa élite, ahí ya tú nos vas definiendo un poco. Ahí ya mezcla también con ese carácter aspiracional nuestro. Exacto, también. Yo decía, esta gente después se suben en sus 4x4 y pasan de Chicureo al Mega y no ven nada, no ven la ciudad. Llegan a través de una carretera, no ven cómo vive la gente, ¿no? Claro, mira, hay dos temas ahí súper importantes. Uno, que nuestro libro habla de las élites, pero es una noción bastante amplia de élite. ¿Ya? Porque eso, cuéntanos quiénes son las élites. Claro, en sociedades como la de nosotros y en otras latinoamericanas, las élites, por supuesto, son aquellos grupos más privilegiados que están en posiciones clave de toma de decisiones, ¿verdad?, de poder muy importante, el poder es clave acá, y por supuesto que tienen la capacidad de acumular recursos valiosos, materiales, pero también simbólicos, ¿ya? Pero en este libro nosotros tratamos también una noción de élites ordinarias, ¿ya? Ordinarias en el sentido de comunes y corrientes, ¿ya? No claro. De maleducadas, ¿sí? Y estas élites ordinarias, comunes y corrientes también son estos espacios inmediatos que conviven con estas otras posiciones más privilegiadas. Entonces, por ejemplo, los mediadores culturales, como uno podría entender la profesión de ustedes, también es parte de estas élites, en la medida en que es un conjunto, un ensamblaje que construye estas posiciones privilegiadas, por ejemplo, para construir contenidos, ¿verdad?, discursos sociales, opinión pública, etcétera. Entonces, no es solamente quizás él o la dueña del canal, sino que también todo este otro entramado de ocupaciones, posiciones, profesiones, ¿verdad?, que permiten que el poder de alguna manera circule en esos términos, ¿sí? Entonces, por supuesto, aquí hay una combinación entre lo que ustedes hacen, ¿no es cierto?, con la posición que tienen, que es una posición por supuesto, con un estatus poder importante de la sociedad, de poder, y bueno, ahí tú mandaste el mensaje, quizás otrora con algunos recursos materiales más sustantivos, quizás ahora me están con movilidad social descendente. Y hay también una... me siento muy identificada. Una élite intelectual o académica o universitaria. Te lo digo esto porque, yendo para atrás, yo sé que no es la naturaleza de tu libro, pero me acordé de lo de Michael Sandel en La Tiraníaca del Mérito, que trataba de explicar por qué la gente con título universitario de cierta élite intelectual de Estados Unidos votaba por la izquierda
y la gente común y corriente, los granjeros, votaban por la derecha. Y hablaba ahí de que también en términos de la agenda pública, esta élite intelectual se disoció de la clase obrera, de los que están en una situación incluso más desprotegida, como sectores raciales, que terminaron volcándose a ideas más conservadoras porque le prestaron atención, sencillamente. Bueno, ese es un tema muy interesante que nosotros tratamos justamente del lado de los más privilegiados, si tú quieres, ¿no es cierto? En el libro nosotros identificamos grupos dentro de estas élites que son efectivamente más progresistas, que quieren navegar tiempos de cambio promoviendo ideas, ¿verdad? Quizás de transformación social, de derecho, de justicia, que adhirieron, por ejemplo, también a lo que estuvo sobre la mesa en el estallido social, el cambio constitucional, etcétera. Y esto no solamente ocurre en las élites nacionales, sino que es de alguna manera un fenómeno que vemos en otras sociedades, que son grupos que, por una parte, están compuestos por distintas trayectorias sociales, de ascenso social también, ¿no es cierto? De herederos, herederas también, no son grupos homogéneos, también tienen una composición que tiene ciertas variaciones, ¿no es cierto? Y variantes. Y lo que nosotros estudiamos en este grupo, en este libro, es justamente cómo esas trayectorias de alguna manera permean estas visiones más o menos progresistas, ¿ya? Sin ser un correlato así estricto, pero digamos que en la medida en que hay trayectorias de alguna manera más variadas socialmente, también hay una cierta apertura a abrirse a estos temas de cambio. Eso por un lado. Los herederos que tienen posiciones privilegiadas intergeneracionalmente, también tienen una cierta visión sobre el cambio y saben que no pueden ser completamente rígidos. Hay grupos conservadores, por supuesto, pero hay otros grupos que están compitiendo por las posiciones que tienen que ser un poco más abiertos para poder permanecer de alguna manera en esas posiciones de impacto, de liderazgo, Claro. posiciones privilegiadas. Entonces, por una parte tenemos grupos privilegiados que están en competencia, en tensión, en reacomodo, ¿no es cierto? Y ahí dentro de todo eso, por supuesto que la mirada progresista, por decirlo de alguna forma, tiene un espacio. ¿Y cuál ha sido el problema no solamente en Chile, sino que en otros países? Por ejemplo, una crítica que se le hace qué sé yo, a Podemos en España, ¿no es cierto? Es que son grupos altamente educados, ¿verdad?, de clase media, generacionalmente con bastantes diferencias de lo que fueron los grupos de izquierda de otras generaciones, con otras vivencias, Claro. por supuesto. Como que no vienen del movimiento obrero, No vienen, vienen del de movimiento la obrero, universidad. no tienen calle, Claro. como se le ha dicho El acá, Frente ¿no es cierto? Amplio también El se le dice Frente mucho, Amplio, claro. etcétera. Entonces, si uno lo mira sociológicamente, no va a poder encontrar ahí ese como saber práctico, ¿no es cierto?, de lo que pudo hacer esta izquierda más tradicional, ¿no es cierto?, vinculada a este tipo de demandas más, si tú quieres, no son solamente materiales, pero fuertemente materiales. Y hay una inclinación entonces a poner más énfasis en estas otras demandas de carácter más simbólico, ¿no es cierto?, de otros tipos de desigualdad. No solo la material, sino que también de reconocimiento, ¿verdad?, en temas de género, lo que Claro. estábamos hablando previamente, que es muy interesante el caso que presentó la persona que estuvo, Cintia. Cintia, La ¿verdad? profesora. Porque Sí. en el fondo ella combina ambas cosas, ¿no es cierto?, la demanda material, sindical, pero también con reconocimiento de la cuestión de género. Entonces Totalmente. es súper interesante esa combinatoria. Pero en este grupo, digamos, lo que tú identificas es muy clave porque es como que viene desde una trayectoria muy ligada a lo intelectual, ¿no es cierto?, a lo educativo, a lo profesional, pero menos a lo vivencial respecto de una mirada más histórica, más tradicional de la izquierda. Entonces también son vistos como parte de la élite Claro. desde fuera. ¿No es cierto? Nosotros no estudiamos el otro sector en este libro, sino que el más acomodado, pero efectivamente en otras encuestas uno ve que son vistos como una pieza más de la élite. Y ahora, a mí me gusta mucho una palabra que entendí que era como clave, o a lo mejor estoy equivocada, y tú me corriges, María Luisa, que es la autosegregación. Y me llama mucho la atención, me acordaba como de Coco Legrand, así cuando decía esos chistes como que, bueno, y al principio vivían en el centro, después se fueron a Providencia, Las Condes, ahora lo Barnechea, van a terminar en la punta del cerro. Es como, básicamente como que las élites se van autosegregando. ¿Eso es muy chileno o también se ve en otras partes del mundo? Mira, no todas las élites se autosegregan, ¿ya? Porque, por ejemplo, también tenemos élites más
digamos, que buscan un poco estar dentro de la ciudad, que vuelven como el al presidente centro. que vive en el barrio Yungay. Claro. Sí, tenemos, pero eso, digamos, en términos del porcentaje, lo que nosotros vemos en estos grupos privilegiados es minoritario, ¿ya? Las élites, en el caso de sociedades latinoamericanas, de ciudades latinoamericanas, comenzaron su transición fuera de los centros de los cascos históricos, por lo menos en Santiago, en los años 40, ¿ya? Que empezaron a desplazarse hacia otros posibles barrios altos, ¿no es cierto? Uno de ellos fue San Miguel, que no funcionó. De Vera, claro. Después Ñuñoa tiene una parte, quedó más como clase media profesional tradicional. Desde luego Providencia sí funcionó y así, después Las Condes, Vitacura, etcétera, ¿sí? Tiene que ver también con cambios en la normativa, en la regulación, en cómo pensamos la ciudad, cómo lo piensan también las élites la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces está como muy imbricado, ¿no es cierto?, cómo se piensa el orden socioespacial con también estas trayectorias. Pero es una trayectoria, digamos, como que está sentada hace un tiempo y que no solamente tiene que ver con las decisiones residenciales de las personas, sino también cómo se van ubicando nodos financieros, de poder, de cultura, de ocio, ¿no es cierto? Súper imbricado entonces con estas formas de pertenecer al lugar. Pero esta última ola de barrio alto intenso, lo comentábamos cuando lanzamos el libro, el profesor Rodrigo Hidalgo, que es de Geografía de la Católica, decía, esta ola digamos, de huida, de autosegregación, ha sido más intensa desde la postdictadura y los 90 y los 2000, porque ha ido habiendo, claro, junto con esta transición hacia esos sectores, ha habido por decirlo bien francamente, un negocio inmobiliario muy altamente lucrativo, interesante. Entonces es un, digamos, win-win para todo ese sector, ¿no es cierto? Es un barrio que gana muchos atributos, el precio del suelo es muy alto, cada vez más alto, es una buena inversión también vivir ahí y también genera esta posibilidad de ir eligiendo, que es una de las cuestiones que nosotros trabajamos en este libro, la capacidad de elección, ¿no es cierto? Ir eligiendo cuál es el mejor barrio, el mejor colegio, cómo un sector habla de la persona que yo soy también y a dónde pertenezco, cómo quiero ser visto, etcétera. Entonces, si tú lo ves, es una parte muy como simbólica, social, pero tiene una base material, económica, financiera, muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces es un entramado muy difícil de desanudar. O sea, yo llevo muchos años estudiando esto y me he hecho la pregunta, ¿cómo uno puede convencerlos de que tomen más el metro? Exacto. O que a lo mejor vayan a vivir a otros lugares? Y claro, hay esfuerzos, yo creo, de gente que tiene una conciencia sobre los problemas de la autosegregación versus la cohesión social, que tratan de quebrar un poco ese patrón. Pero son, lo que nosotros también tratamos en el libro, son como esfuerzos granulares, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, de tratar de socializar a tu hijo para que sea más de izquierda, pero no te resulta porque todo el entorno que tienes no es tan de izquierda, ¿no es cierto? Ya no es como en mi época que un poco como que uno le ponía en Silvio Rodríguez, más o menos ya empezabas a entender todo, ¿no? Como que había algo de poesía ahí que te ayudaba. Claro, es verdad. Claro. Entonces, no puedes lograr esa socialización de esa sensibilidad más de izquierda, te tratas de salir de la foto, entonces, ¿qué haces? Te vas a vivir a Ñuñoa, después igual te construyen como parte de la élite de otra más progresista, pero de todas maneras es lo mismo. Y en definitiva son esfuerzos granulares. Eso es lo que nosotros decíamos, también lo decía Mariana Heredia, que comentó el libro en Argentina, una socióloga argentina, decía, bueno, son esfuerzos como muy específicos, particulares, y que no se pueden como anclar en una dinámica social que pueda ser más transformadora. Claro, porque a lo mejor, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo haber tenido jefes que me decían, no, si yo llevo a mis niños al centro y los llevo en metro para que conozcan el metro y sepan cómo moverse por la ciudad. Pero es como una visita turística, pues. Exacto, no es convivir. Eso es lo que nosotros tratamos en el libro. Tratamos cuando, por ejemplo, padres y madres dicen ya, vengan con nosotros a votar, ¿no es cierto? Y para que entiendan la importancia de la democracia, de ejercer tu derecho ciudadano, de encontrarte con el otro, todos valemos lo mismo ese día y qué sé yo. Pero al mismo tiempo hay una referencia que tiene que ver con la capacidad de elección, que es muy un poco como un contrasentido, ¿no? Porque están como haciéndolos parte de la democracia, ¿verdad? El ejercicio democrático, y al mismo tiempo le están enseñando cómo es la mejor forma de elegir, ¿no? De la capacidad de elección en un modelo que es bastante más de mercado, ¿no es cierto? Más neoliberal, si tú quieres. Entonces,
llevar a los chicos a votar, andar en el metro, ir al centro o ir a ver a la familia que vive en otras comunas menos privilegiadas, como para que tener como una cierta como noción de realidad, ¿no es cierto? Que la realidad es diversa y lo que ellos describen sistemáticamente aquí en el libro, vivir en la burbuja, como todos están conscientes que viven en una burbuja, pero que no pueden salir de esa burbuja. Entonces después vienen las justificaciones y dicen, bueno, finalmente todos viven en una burbuja. Los de clase media viven en su burbuja, los pobres viven en la suya. Pero en este grupo es una condición más selectiva, más activa en la elección de autosegregación, ¿no? Y ahí, perdona. Sí, no, que tengo una Rodrigo, pregunta, ya por que favor. mencionó usted a Mariana Heredia, que en una entrevista en La Nación ella planteaba en un libro en realidad, de que igual se pierde y se gasta mucha energía en la obsesión con los ricos. No sé si está de acuerdo con eso, en el tema de que fijar toda la responsabilidad en los ricos gasta mucho tinta, ánimo y energía, decía ella, en trazar esa frontera y no en solucionar los problemas. Sí, mira, hablamos harto con ella porque estuvo de visita, la traje como parte de mi proyecto Fondesit, a quien agradezco también. Y claro, por una parte, desde el punto de vista académico, lo que decíamos es que hay una cierta obsesión con la riqueza, ¿no es cierto? Con el lujo, con los ultra ricos, los billionaires, ¿no es cierto? Como el top one, el 1%. Y en nuestras ciencias sociales a veces terminamos también seducidos por aquello. Entonces terminamos estudiando estilos de vida, que cuántos yates tienen, dónde viven, cuántos departamentos, etcétera. Y es un cierto también desgaste, hay que ser críticos, ¿no es cierto?, en vez de entender cuáles son las condiciones sociales que permiten esa acumulación de riqueza, quedamos un poco suspendidos en los estilos de vida, ¿no es cierto? Y en la atracción, la seducción, que eso no solo nos ejerce hacia quienes lo estamos estudiando, sino que también en la sociedad. Y ahí creo que es un momento crítico de quienes estudiamos las élites, de también reflexionar críticamente en torno a las condiciones más estructurales que permiten aquello y menos en las expresiones como tan más coloridas, exóticas, sí, ¿no es claro. cierto? Pero por otro lado, lo que hablábamos era que cuando uno trata de entender estos esfuerzos individuales, quizás más granulares, eso sí puede tener un cierto impacto en el sentido de entender cuáles son estos, voy a ponerlo con mucho cuidado, pero estos pequeños malestares, ¿no es cierto?, incomodidades. Claro. No es el malestar social del estallido social, Claro. pero ciertos malestares, incomodidades, preocupaciones en torno a una sociedad donde hay conciencia de que hay segregación, que hay problemas de cohesión, que esto podría ser eventualmente insostenible, ¿no es cierto?, que podríamos llegar a una situación de mucha distancia social que también puede generar una fractura, ¿no es cierto?, y que también puede generar un decaimiento de esta sociedad próspera que a ellos sí les importa mucho, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso poder llevarlo a una discusión, que es lo que estamos tratando de hacer acá, una discusión social que finalmente redunde en transformaciones que son más estructurales. Por ejemplo, el tema de los impuestos, que ahí, claro, si uno salta directo a los impuestos, hay mucha resistencia, pero si uno dice el impuesto es recomponer el vínculo social, por lo que usted también está preocupado, ¿no es cierto?, en donde podemos recomponer también en términos de redistribuir, ¿verdad?, redistribuir la belleza, el transporte, La la cultura. accesibilidad, la cultura, ¿no es cierto? Oye, Y el derecho a incluso- ejercer una vía urbana Exacto. en propiedad, ¿no? Incluso como el otro día mostraban una foto de no me acuerdo si era Lo Barnechea o Vitacura, era la foto verde, la foto de otro barrio, tampoco me acuerdo de qué barrio era en específico, pero la otra burbuja, como dices tú, ¿no? Pero no hay que Y tener era Plonte Plaza Gaña, piedra. piedra, claro, no había un árbol. Entonces era de verdad, y en un lado entonces 36 grados en el que no habían árboles, Exacto. y en el otro lado 32 grados. O sea, tampoco, pero es harta, o sea, en el día a día es harta la diferencia entre los 32 grados y los 36 grados. Y Absolutamente. teniendo sombra, un espacio A ahí eso para... voy. claro. Exacto. Entonces, como que de verdad, así de injusto termina siendo todo. Y tenemos esa sensación desde hace mucho tiempo. Tú hablabas del estallido social, que por supuesto ese fue como como que se empezó a traspasar ese enojo del que tú haces, el que pones el foco, digamos.
y como que también uno ve estos casos donde la gente actúa con cierta impunidad, se sienten dueños de lugares, por ejemplo, que deberían ser de todos, como las costas de los ríos y las playas, las dunas, etcétera, ¿no es cierto? Y me acuerdo que en el verano se viralizó un video de unas chiquillas que decían, no, es que no, vine a la playa pública, ¿y qué te pareció? No, me cargó, porque yo estoy acostumbrada a estar en la playa privada. Como si existieran esas playas privadas. A veces uno también, que me pareció interesante la pregunta de Rodrigo, en el sentido de que tenemos una sensación, o a lo mejor no es real, de que las élites también les falta como hasta instrucción y educación sobre el país en el que viven y se desarrollan. O sea, yo creo que una de las cuestiones más dramáticas en este estudio y en otros que hemos hecho es que esa subjetividad neoliberal, lo voy a poner así como... Bien claro. Bien claro y no me voy a detener en conceptualizar, pero esa subjetividad se ha ido instalando intergeneracionalmente y es muy difícil sacárnosla de encima, ¿ya? Y lo pongo en plural porque realmente es algo que nosotros lo vemos en distintos grupos sociales, ¿ya? O sea, no es solamente una cuestión de los más ricos. Nosotros, por ejemplo, tengo colegas que estudian los movimientos de pobladores y cómo se relacionan con el Estado. Y también ahí hay unas lógicas que son muy complejas, ¿no es cierto?, sobre cómo elijo, qué es lo mío, qué es lo colectivo, ¿no? Sin entrar como una idealización, ¿no es cierto?, que en un lado está lleno de valor y en otro lado no. Yo creo que es mucho más complejo que aquello. Pero desde luego yo creo lo que dices tú, esta transmisión intergeneracional de este tipo de vida tan segregada es dramático, es decir, preocupante. Nosotros acá en el libro estudiamos quizás los colegios más elitistas, ¿no es cierto?, los 8 colegios más elitistas y dónde están ubicados, cuáles son sus proyectos educativos. ¿Cuáles son? ¿Siguen siendo los mismos de siempre? Sí, siguen el siendo Nido de Águila, el Cray House, el Santiago House. College, Perfecto. que también han hecho lo mismo que decías tú, ¿no es cierto? Santiago College partió con una casita en el centro, después se fue a Providencia y ahora está lejos, muy lejos. Y lo mismo pasa en todas las ciudades de Chile, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi colegio estaba en Valparaíso, en la calle Pedro Montt, después resulta que estaba en Viña, ahora resulta que está en Concón, después está en Mantagua, después como que se va cada vez más allá. Exacto. Entonces es muy difícil revertir con cuestiones como con soluciones fáciles, cosas que están instaladas intergeneracionalmente. Y lo más dramático de aquello es que tenemos generaciones que son jóvenes, pero que también son adultos jóvenes, que no han tenido experiencia alguna de lo público. Entonces, por ejemplo, cuando lanzamos el libro, Mariana, que es argentina, decía, bueno, esto es distinto, ¿no? Porque nosotros por lo menos escuela, la universidad, como obviamente... El hecho de que la universidad sea gratuita. Claro, y el Estado está más presente. En cambio, nosotros, ¿cuándo vemos, o sea, digamos, los grupos más privilegiados, ¿cuándo ven el Estado? ¿Cuándo lo ven? Cuando tienen que sacar el pasaporte, ¿no? Entonces... Exacto, o cuando le roban. O cuando le roban, ¿no es cierto? Entonces, sin caricaturizar, pero sí efectivamente es evidente que no tienen ninguna experiencia directa con aquello que se supone que es la institución per se, que nos da un trato, esperemos, en el sentido más igualitario, ¿no es cierto?, de deberes y derechos, y en donde los deberíamos de alguna manera encontrar. Entonces, es muy, yo creo que en cierta forma medio irreversible algunas lógicas, y yo creo que por ahí tiene que haber un debate público mucho más fuerte, más intenso, desde aquellos grupos que están con esa incomodidad, ¿no? Y menos caricaturizado también. Y menos caricaturizado, claro, sí. Claro, porque eso es muy importante. Si aquí no se trata de bueno y malo, se trata de hacer este análisis justamente para que podamos ir revirtiendo eso y tengamos una mejor sociedad, más justa, más equitativa. Gustavo González dice, qué heavy este tema, cada vez me sorprendo más a darme cuenta de cómo piensa y actúa la élite. La autosegregación es una especie de competencia permanente. Qué interesante ese tema, porque tú lo decías, el neoliberalismo, ¿no? Es muy fuerte porque nosotros justamente, y tiene mucha razón en su comentario, nosotros lo tratamos como una competencia porque la postulación a los colegios es vista como una competencia. Imagínate que hay una especie de universidades donde llevan a los niñitos chicos para que entren en los colegios. Es visto por ellos y ellas como algo estresante, una competencia, como un conjunto de, qué sé yo, no sé, de pasos que hay que dar, ¿no es cierto? De dónde pertenecer o no, cuánta capacidad económica tengo, pero además cuántos recursos sociales, capital social. Entonces,
Y después de hacer, y eso es yo creo que es lo más desafiante, porque después de pasar por toda esa trayectoria que no debe ser fácil, ¿no? Que no es tampoco, Claro. No es automática, lo que tú recibes, por supuesto, de vuelta es un reconocimiento, acumulación de recursos materiales, simbólicos y sociales, ¿no es cierto? Y después tampoco tienes un gran incentivo para pensar en rehacer ese camino o que otros puedan tener un espacio más abierto, ¿no es cierto? Porque efectivamente es entendido como una competencia Como, individual. me costó tanto Me llegar costó aquí. tanto llegar Claro. acá, ¿no es cierto? Sobre todo para la gente que tiene trayectorias de ascenso social. Entonces, Claro. mirarlo desde fuera, revertir, redistribuir, no es un aspecto que tenga tanto incentivo, yo creo. Entonces, pero lo que sí, mi impresión es que las élites, la élite de la élite sí está preocupada, no todo por supuesto de la misma forma, pero está preocupada por que esta fractura no llegue a un punto de polarización irreversible, ¿no es cierto? O sea, se está transmitiendo con el tema del crimen organizado, qué sé yo. Entonces, eso yo creo que es un tema, pero a mí, por lo menos en mi área de investigación, lo que me interesa es tratar de entender culturalmente también que tenemos muchas formas de incomodidad y malestar y que ojalá hubiese más espacio para hablar de ellas, para no quedar con el temor de salirse de la foto, que esa es una cosa que nos sale en el libro. Que la gente que quiere ser un poco más crítica, sobre todo en el contexto del estallido, que yo hice muchas entrevistas en el contexto del estallido, les daba miedo salirse de la foto, ¿no? Les daba miedo como hablar de política crudamente en una clase social que a veces no le gusta tocar esos temas. Se siente un poco como herida desde dentro. Se entiende entonces la rabia contra algunas personas en particular que eran parte de esa élite y a nadie les gustó que entraran, por ejemplo, Sí. a la Convención Constitucional. Voy a seguir leyendo algunos comentarios. Kiara Yara dice, ese mínimo porcentaje de privilegiados no tienen conciencia social, viven en una burbuja. Cristian Varela Sandoval, que entrete la entrevista, muy educativa y didáctica. Paula CJ dice, pregunta si el libro fue editado en español. Mira, Paula, te prometo que estamos tratando de hacer lo posible por llevarlo al español y nos lo han dicho muchas personas. Yo quiero decir esto, nosotros en el mundo académico tratamos de que el libro lo lea gente de todos lados del mundo. Claro. Y lamentablemente tenemos esta lengua que es la que se lee en todos lados del mundo. Pero estamos en conversaciones con la editorial, que es una editorial que se llama Routledge, para que nos permitan hacer una traducción al español. Sí. Fantástico. Y ojalá alguna editorial de acá también se interese. Obviamente. Podría Sí, ser. pues. Hay editoriales que se dedican justamente a los temas académicos, como la de la UDP, por ejemplo. Por supuesto, Claro. o los libros que publicó Mariana, es con Exacto. siglo XXI y tiene mucha difusión. La Universidad también de la Frontera, La Frontera. también, en Sí. fin. Adán Farías Vargas dice, y hace un comentario final, que dice, los niños de mi barrio pasan por canchas de tierra para ir al colegio. Muy real, absolutamente Así es. real. Adán, es una imagen distinta del país y en esta ocasión quisimos conversar con María Luisa para mostrar un poco también desde otra perspectiva las causas de cómo vamos avanzando como sociedad o nos estancamos como sociedad también. Así que muy, pero muy interesante y muchas gracias María Luisa por estar aquí en La Voz de los que Sobran comentando. tu Muchas libro. gracias. Muchas gracias a por venir. ustedes. Muchas gracias. Muchas Muy, gracias. muy interesante. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.